Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. Estamos a menos de un mes de elegir a nuestro próximo presidente o presidenta del Perú y la campaña se ha vuelto más visible o de más impacto en las últimas semanas. Pero ha sido así por la calidad de sus propuestas o por ideas sin mucho fondo. Se han contrastado verdaderamente sus visiones o la solidez de sus medidas a futuro. En algunos casos sí, pero en general el periodismo peruano requiere a veces de cierto empuje para lograr resultados donde se ponga en evidencia la personalidad o las falencias de un candidato. A raíz de ese panorama, hoy revisaremos algunas entrevistas hechas por el periodista peruano César Hildebrand en la revista Caretas entre los años de 1970 y 1990, personalidades de gran importancia política en nuestro país. Pero también interesa conocer al hombre previo a convertirse en uno de los periodistas y profesionales más destacados y de mayor prestigio en el Perú. César Hildebrand nació en 1948 y sus últimos 3 años de educación secundaria los pasó en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y en cuanto a su educación superior, él ingresó y cursó por varios años también estudios generales de letras en la Universidad Federico Villarreal. Es una universidad nacional. Ya hasta este punto se conoce su formación académica que irá luego de sus años universitarios, en paralelo con su incursión periodística en los diarios Expreso, Correo, Última Hora y otros más. Algo que es necesario señalar en cuanto a Hildebrand es la evidente preocupación y formación autodidacta que comenzó de forma temprana. Puede aseverarse que Hildebrand no solamente es un periodista minucioso e independiente, sino que realmente se reúnen en él los valores periodísticos y de un gran manejo cultural, como él mismo lo ha aseverado ya en varios de sus artículos de opinión, atribuyéndolo también un poco al tiempo y a las décadas pasadas. Hubo momentos en que el periodismo no significaba necesariamente pues una profesión o un ejercicio en el que se esté divorciado de la cultura. Es decir, que en Hildebrand realmente no solo vamos a hallar al periodista, sino también al conocedor de literatura, de historia y de muchas otras materias que siempre son necesarias y que asisten a un periodista para una mejor comprensión de la realidad nacional. Este es un punto clave porque es este valor añadido, o mejor dicho, esta característica en Hildebrand que lo hace precisamente uno de los más reconocidos y respetados del país. Aparte, desde luego, de sus publicaciones. Su despegue como periodista y los aprendizajes más profundos que hizo del oficio fueron en la revista Caretas, en este semanario que dirigió el legendario Enrique Sileri. Esta publicación también en décadas pasadas fue una de las más prestigiosas en nuestro país, sobre todo por los aspectos políticos, los destapes, las investigaciones y las entrevistas, ¿no? Y sobre todo la forma de colocar los titulares con notas incisivas, de gran inteligencia e ironía. El estilo de Caretas realmente salta a la vista. Y es en la época del gobierno militar donde gobernó también Juan Velasco Alvarado, donde el director Enrique Sileri incluso fue expulsado del país por las notas de críticas al régimen de Velasco Alvarado y sobre todo por los atropellos a la libertad y la falta de tolerancia con el periodismo. Fue en Caretas donde Hildebrand realmente hizo gala de todo su potencial como entrevistador político. Con el paso del tiempo, él también se convertirá incluso en jefe de informaciones de esta revista y ya para la década de los 80 se había convertido en director de revistas que él mismo había fundado, como Sí, Visión Peruana y el diario Liberación. Y esta última publicación, Liberación, fue de tiraje constante y de abierta oposición al régimen de Alberto Fujimori ya en la década de los 90. A varios momentos en la trayectoria de Hildebrand en las que su postura y su independencia han sido puestos a prueba y él no ha dudado en renunciar a su cargo como entrevistador en programas de televisión cuando ha percibido y ha denunciado también injerencias de una línea editorial en su labor y en su conducción periodística. Esto, así como sus investigaciones, han sido sus mejores activos, sus mejores credenciales en una sociedad peruana donde la prensa no es precisamente independiente o está manejada pues de forma oculta o evidente a veces por diversos intereses, ya sean políticos o empresariales. Desde el año 2000 en adelante, ya en el nuevo milenio, Hildebrand continuará asumiendo conducciones de programas en televisión donde seguirá ejerciendo su género más preferido, ¿no? Su género más predilecto, que es la entrevista. Así pasó por América, Frecuencia Latina, RBC y otros canales de señal abierta. En la columna de opinión que tuvo en el diario La Primera, hizo la revelación de un hijo fuera del matrimonio que tuvo Alan García, y esto fue revelado en el 2006. Fue un episodio bastante recordado porque en realidad fue un escándalo y fue revelado por César Hildebrand. A lo largo de su ejercicio periodístico han sido más que reconocidas por su dominio de la cultura, incisión, persistencia e investigación las entrevistas que ha realizado a varios personajes del escenario cultural y periodístico peruano.
Alan García, sobre todo de quien fue amigo en sus años juveniles y luego terminaron distanciados porque se traicionaron los valores del aprismo, por este último definitivamente, y los posteriores problemas de corrupción que tuvo también Alan García en su primer gobierno a mediados de los 80, a César Acuña, donde ponía en evidencia incluso el plagio del nombre del partido Alianza para el Progreso con un plan de gobierno hecho por Estados Unidos durante la presidencia de John F. Kennedy en los 60, entre otros, ¿no? Una de sus últimas apariciones en televisión fue en el año 2015 cuando fue entrevistado en la función de la palabra, programa que fue conducido por el ya fallecido Marco Aurelio de Negri. Desde el 2010, César Hildebrand es el creador y director del semanario Hildebrand en sus 13, junto a un grupo de reporteros donde publica varias notas e investigaciones sobre la coyuntura política, social, policial, incluso con agregados de documentos históricos, columnas de opinión, entre otros. Bien, sin más preámbulos, vamos a analizar ahora uno de sus libros más recientes, titulado Cambio de Palabras. Es un libro del año 2018 y fue publicado bajo el sello editorial de Penguin Random House. El libro tiene alrededor de 330 páginas y reúne 25 entrevistas hechas entre los años de 1971 y 1992. Este texto fue publicado originalmente en el año 1981, pero hace unos 3 años fue reeditado con comentarios del autor y con fotografías de Hildebrand con algunos de los entrevistados. Aquí, por ejemplo, podemos ver la entrevista que le hizo Hildebrand a Juan Velasco Alvarado. Arriba tenemos a Hildebrand entrevistando a Jorge Luis Borges y abajo entrevistando al escritor peruano Manuel Escorza. 10 años atrás, instigado por Enrique Sileri, acepté iniciar la aventura de las entrevistas. Tenía 23 años y no sabía siquiera si el periodismo iba a ser para mí un destino o una maldición. Al final, y de algún modo, ha sido ambas cosas. Es lo que menciona Hildebrand en su prólogo a la primera edición en 1981 de este libro. A medida que avanzamos en las páginas, veremos también su visión del periodismo en cuanto a su esencia, ¿no? Que siempre es el descubrimiento de las rutas del poder y sobre todo el de ser incómodo, no sumiso a ello, ¿no? Para Hildebrand la crónica y la entrevista también son los géneros madre del periodismo, precisamente porque son un poco atípicos y son más dinámicos. En este libro hay distintos personajes a los que ha confrontado y contrastado sus visiones con ideas previas, declaraciones, incluso reñido siempre con la categoría que brinda el buen periodismo, pues muchas veces en la actualidad se confunde el enfrentamiento o la pelea con ser incisivo. Hildebrand demuestra, por el contrario, y es por eso que, que se le considera como un guía y como un ejemplo del buen periodismo, que se puede llegar a ser revelador e incómodo, manteniendo la inteligencia, los giros, las formas, la calma, a través de una buena información y con una buena pregunta o contrapregunta. En el libro encontraremos entrevistas a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, el sociólogo Julio Kotler, el escritor argentino Julio Cortázar, su compatriota Jorge Luis Borges, el líder histórico del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, Pedro Beltrán, entre una gran cantidad de personajes de una clase política muy presente en las décadas del siglo pasado, ¿no? A partir de 1950-60 en adelante. Y es muy importante también conocer más o menos cómo se manejaba la clase política de entonces y cómo era confrontada también. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la revisión de algunas de sus entrevistas más importantes en materia política y también literaria. Este es un fragmento de la entrevista que le hizo a Jorge Luis Borges. Sigue insistiendo en esa delicia de frase: la democracia es un espejismo de la estadística. Es un abuso de la estadística, eso es verdad, es evidente, contesta. ¿Por qué evidente? Porque si se tratara de un problema matemático, nadie supondría que la mayoría de la gente puede resolverlo. En política, sin embargo, sí se supone que la mayoría tiene la razón. Eso se vio en mi país, cuando el que sabemos obtuvo 9 millones de votos. El que sabemos, Juan Domingo Perón, ¿verdad? Sí, su odiado Perón, Borges. Usted lo llamó cobarde y rufián. Bueno, podría haber empleado palabras más duras. ¿Pero le parece justo eso? Ahora que él está muerto y han pasado algunos años, un rufián muerto sigue siendo un rufián, y un cobarde muerto no es un valiente. La muerte no beneficia tanto, aunque yo en una milonga digo, no hay cosa como la muerte para mejorar a la gente. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, no es conocido precisamente por sus opiniones o posturas políticas. Es en lo que se ha puesto menos énfasis porque hay unanimidad en enfocarse en su genio literario.
en su faceta como artista, como creador, pero Hildebrand realmente logra sonsacarle algunas frases sobre ello, sobre la situación política de Argentina, sobre lo que piensa del dictador Juan Domingo Perón, y su posición está sentada ya en las primeras líneas de esa entrevista. Y ese es un valor importante que habla también de las habilidades de Hildebrand como periodista. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Este es un fragmento de una entrevista que le hizo también César Hildebrand al expresidente Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular. Hablemos de lo sucedido en los últimos años. Creo no haber podido encontrar en estos meses recientes una posición muy clara en relación con las reformas producidas por el gobierno militar, resalta César Hildebrand con su pregunta. ¿A qué reforma específica se refiere usted?, contesta Belaúnde. A la comunidad laboral, digamos. Nosotros decimos ocupación plena, entonces nuestra política tiende a acabar con el desempleo. Ellos decían estabilidad laboral, creando una inmensa inestabilidad laboral. Pregúnteles usted a los desocupados, que son varios millones. ¿Qué cosa es la estabilidad laboral? Le van a soltar la carcajada, dice Belaúnde. Entonces usted eliminaría la comunidad laboral o no? No, no elimino la comunidad laboral, cambio la filosofía de la cosa. Cambio una laboriosidad por decreto con hambre efectiva por una laboriosidad operante, con cobranza de jornales, con ocupación plena. Mientras haya desocupación no hay conquista social segura. Hay depreciación del trabajo. La primera prioridad es la ocupación plena. Arquitecto, ¿usted ha jugado fútbol alguna vez? No mucho. ¿Ha sido delantero? No, en realidad no. Mis aficiones deportivas han sido otras. Entonces, ¿por qué driblea mis preguntas? No le puedo dar gusto, lo siento. Lo que usted quiere es que yo le diga sí. No, contesta Hildebrand. Lo que yo quiero es que usted me responda solamente qué va a hacer con la comunidad laboral. La comunidad laboral va a subsistir, por este no va a ser nuestro objetivo fundamental. Nosotros estaremos satisfechos cuando no haya desocupados. Observamos aquí realmente la persistencia que tiene Hildebrand con respecto a las preguntas que hace y sobre todo deja en evidencia que Fernando Belaúnde, al menos en sus respuestas, ha estado dando vueltas o se ha ido por otros caminos y resalta el hecho de que no ha contestado su pregunta. Y lo hace de forma en realidad un poco ingeniosa cuando hace esta comparación con el fútbol y del dribleo, ¿no? De hacer un malabar para poder escaparse de la pregunta principal, ¿no? Esas son características también que ayudan para una mejor comprensión y de alguna forma también desarman al entrevistado. Se le consulta por la situación laboral del Perú, de cuál es su planteamiento, y realmente lo que deja en evidencia al final es que Belaúnde no tiene ese tema entre sus preocupaciones principales o como un tema de agenda muy importante por un eventual gobierno suyo en plena etapa de candidateo, ¿no? De comicios electorales. Entonces, lo que se deja también de forma muy notoria con esta entrevista es que Fernando Belaúnde Terry tampoco conoce muy bien el programa o de propuestas de Acción Popular. Vamos a ir con la última cita del programa. Esta es una entrevista que se le hizo a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, obviamente en la década de los 90, poco después de haber perdido las elecciones contra Alberto Fujimori. Quizá más de la mitad de la gente que apoyó a Libertad está hoy con Fujimori. ¿Tienes una reflexión acerca de esto? Mucha gente me apoyó por oportunismo, porque salí a defender la empresa privada, la economía de mercado frente a un intento de nacionalización. Esa gente o no me escuchó o no me creyó, pero aquí lo recuerdo. Yo defendí todo eso en nombre de una libertad más amplia, una libertad indivisible, una libertad tan ancha que en ella cupieran la economía de mercado y la democracia política. ¿Qué creyeron estos señores? ¿Que yo solo defendería la libertad de la empresa privada? ¿Y qué creen ahora? ¿Que una dictadura puede tener legitimidad para construir una economía de mercado? Quizá creyeron que yo hablaba como un político más, repitiendo unas frases que tienen que decirse dentro de la retórica política. Quizás otros se han sentido auténticamente decepcionados de los mecanismos democráticos. Consulta Hildebrand. Bueno, pero eso no quita que se trate de una terrible equivocación. Han creído otra vez que este supuesto hombre fuerte, sin Congreso, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, va a ser mucho más eficaz para combatir los males del Perú. Esa gente que por ingenuidad, por ignorancia o por desesperación está apoyando la dictadura es una gente a la que nosotros tenemos la obligación de abrirle los ojos. Esa es la primera obligación, porque la dictadura es un mal absoluto. Legitima la violencia, institucionaliza la corrupción, deprava la vida social. ¿De dónde viene la larga tradición de corrupción en el Perú? De las prolongadas dictaduras y de su cosecha de silencio y de servilismo. Es verdad que las democracias también han sido en el Perú ineficientes.
que también han abierto la puerta a la corrupción, pero eso ha sido así porque esas democracias arrastraron siempre la carga terrible de la podredumbre dictatorial. Esto hay que decirlo en estos momentos de confusión. La dictadura va a agravar el malestar del país. Hasta el 5 de abril, pregunta Hildebrand, pasado, mantuviste un silencio impecable sobre la política peruana. ¿Fue lo que hizo Fujimori lo que te hizo romper ese pacto sobreentendido? Así es, yo salí del Perú tras la derrota, decidido a no opinar sobre política peruana y me sujeté exactamente a esa conducta hasta el 5 de abril. Se refiere al 5 de abril de 1992, que fue el autogolpe. Pensaba que era mi obligación permanecer callado, pero ahora lo que está en juego es una cuestión gravísima, algo que atañe no solo al Perú, sino a América Latina. Porque si el régimen peruano obtiene la tolerancia de la comunidad internacional, podrá servir de precedente para que otras democracias igualmente débiles o primerizas caigan bajo la vieja historia del autoritarismo latinoamericano. Bien, aquí observamos el concepto que tiene Mario Vargas Llosa también de la dictadura, del discurso que se maneja públicamente sobre la mano dura y lo nocivo que termina siendo para los electores ya cuando esta clase de propuestas y candidatos llegan al poder, ¿no? Es algo que también deja en evidencia Hildebrand. Además que Hildebrand también de alguna forma toca un poco la llaga cuando le consulta a Vargas Llosa por ese periodo de silencio desde que perdió las elecciones hasta el 5 de abril de 1922, cuando ya abiertamente pues Fujimori disuelve inconstitucionalmente el Congreso, ¿no? Para poder perpetuarse en el poder y que logra hacerlo en realidad hasta un poco avanzado ya el año 2000. Recordemos además que esta clase de políticas ha sido habitual en nuestro país, es una mala práctica y que se ha ido continuando, quizás no tanto a forma de dictadura, pero sí con transfugismo, con arreglos políticos, el arribismo también, ¿no? Que sucede cuando un correligionario o un partidario de un movimiento político pues abandona un partido para irse a otro, ¿no? Ello fue lo que pasó con algunos seguidores del Movimiento Libertad que fundó Vargas Llosa a fines de los 80 contra Alan García y de igual manera con el Frente Democrático ya cuando se consolidó como partido político para postular a las elecciones de los años 90, ¿no? Encabezándolo Mario Vargas Llosa. Entonces, hasta mediados de los 90, pues se mantuvo esta especie de riña política, varios de sus correligionarios del Movimiento Libertad al final fueron funcionarios del gobierno de Alberto Fujimori. Y eso es algo también que en lo que se pone hincapié en la entrevista que le hace César Hildebrand. Tras leer algunas de estas entrevistas, podemos advertir que César Hildebrand es un periodista que ha evidenciado siempre la carencia de ideas de los partidos, la falta de solidez en algunas de sus propuestas, de ausencia programática o incluso ideológica. Ese es el fin del periodismo, desnudar lo que habitualmente no se ve o se oculta deliberadamente. En sus entrevistas, como todo buen entrevistador, destaca el dominio, la ignorancia, la falta de correspondencia entre ideas o las acciones de quien está recibiendo las preguntas del entrevistado. Eso es algo que tanto en prensa como en televisión falta lamentablemente en la actualidad, donde el primer plano suele estar en la personalidad o el tono del periodista. Y eso es algo que evidentemente puede rectificarse o corregir estando bien informados antes de plantear una entrevista, ¿no? Un género de este tipo. Espero que el programa haya sido de su agrado. Este y otros libros de César Hildebrand, como En sus 13 o Una piedra en el zapato, también se encuentran en librerías donde se reúnen notas y artículos de opinión. Nosotros ya nos reencontramos en la próxima edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.